Señor presidente, señorías, señor consejero y señor consejero, porque hay una característica del debate de hoy, la ausencia casi absoluta del Gobierno en la ley más importante y la ausencia de su presidente. Razón de peso debe tener para que el presidente del Gobierno no esté acompañando hoy en este debate a su Gobierno y a los grupos que le apoyan para defender la ley que más determina las condiciones de vida de los canarios. Me parece poco razonable. Yo sé que las agendas de los presidentes son como son y espero que lo que determine hoy su ausencia, la explicación, sea contundente y solvente, porque no es de recibo la ausencia del presidente del Gobierno en el debate de esta ley. Venimos hoy nosotros a presentar nuestra sexta enmienda a la totalidad a las leyes económicas y presupuestarias de este Gobierno. Lo hicimos en las 3 leyes de presupuestos anteriores, lo hicimos en la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales y lo hicimos a la Ley de Crédito Extraordinario. Y en todas ha habido un hilo conductor. No estamos de acuerdo en la política económica que se ha impuesto en Europa, en España y en Canarias. Estamos en contra de la orientación de la política económica, presupuestaria y fiscal. Esta ha sido una confrontación frente a la crisis injusta, desigual, que lo que ha generado es paro, miseria, desafección, que ha generado la peor crisis económica que hayamos vivido, pero aquí he dicho en reiteradas ocasiones en nombre de nuestro grupo, crisis también social, política e institucional. Algunos lo repiten ahora cuando se ven con la soga al cuello. Algunos lo hemos dicho desde el principio de esta crisis, que esta crisis tendría consecuencias políticas, que no se podían ir de rosita los que han trabajado para las minorías, los que han hecho políticas que destruyen empleo, los que han hecho políticas que destruyen servicios públicos, los que han hecho políticas que suben los impuestos indirectos y bajan los impuestos directos, justamente lo contrario de lo que interesa a la mayoría social. Austeridad y reformas estructurales están en el santo y seña de las leyes presupuestarias de los últimos años y el Gobierno de Canarias ha sido alumno aventajado de estas leyes. Austeridad que ha significado ajuste fiscal por la vía más sencilla, reducir el gasto, reducir los derechos, pero que no se ha empleado por la vía debida, que era aumentar los ingresos. Ahí el esfuerzo mínimo, nulo, escaso, y cuando se ha utilizado el recurso aumentar los ingresos sobre los de siempre, sobre los trabajadores, sobre las rentas salariales, sobre el consumo, pero no sobre el capital, no sobre los beneficios, no sobre la banca. Y eso es lo que está detrás de esta ley. Y eso seguramente explique que no hay nadie hoy aquí. Porque esta ley no va a cambiar la vida de la gente, sino a lo mejor todo lo contrario. Somos conscientes de los condicionantes del momento que vivimos. ¿Cómo no íbamos a hacerlo? Somos conscientes de que el año 10, cuando Zapatero fue a Bruselas, vino con una carta de órdenes. Modifique usted la Constitución española para pagar la deuda pública a costa de los servicios y derechos de los ciudadanos. Y de ahí la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera, que no es sino la consagración de los intereses de las minorías frente a los intereses de la mayoría. Pero también vino en esa carta con las llamadas reformas estructurales. Reforme usted el mercado laboral para que los trabajadores sean más débiles, para que ganen menos, para precarizar sus condiciones laborales. Y ahí están los datos irrefutables del deterioro de las condiciones de los trabajadores. Liberalice usted los mercados para machacar a la pequeña y mediana empresa y favorecer a las transnacionales. Venda usted el patrimonio público, venda las loterías, venda los aeropuertos. Todo esto forma parte del mismo guión. Y ustedes han sido alumnos aventajados de esta política, de la política de la austeridad, de la política de las transnacionales, de los poderes fácticos, los que han desposeído a los parlamentos de la fuerza que deben tener y es representar a los ciudadanos. Ustedes han sido alumnos aventajados de la política de austeridad y de recorte. Ustedes no han cuestionado el fondo de este tema. Pero los tiempos políticos son los tiempos políticos y yo les aseguro, y no soy ningún profeta, pero alguna experiencia tengo, que en la próxima legislatura las cosas van a cambiar. Gobierne quien gobierna en España, esta política no se podrá hacer.
Y gobierne quien gobierne en Canarias, esta política no se podrá hacer, porque la gente no lo va a tolerar. Porque lo que está pasando en Francia, en Italia, en Grecia o en España, que algunos lo hemos dicho aquí de forma reiterada, no es casual, es la respuesta lógica a tanta injusticia, a tanto desmán. Y este presupuesto forma parte de eso, y el anterior y el anterior. Un presupuesto que retrocede. Un presupuesto que dice que la economía va a crecer el 2% y se presume de ello. Pero ¿qué pasa con la economía que crece el 2% y mantiene 32% de paro? Donde la mitad no cobran prestaciones, donde las tasas de exclusión son cada vez mayores, donde tenemos 20% de familias sin ningún ingreso. ¿De qué nos sirve a nosotros el crecimiento en abstracto si la riqueza no se distribuye para engordar las cuentas de unos cuantos? ¿Saben ustedes cuál es el resultado de los crecimientos de los últimos tiempos? Unos poquitos muy ricos y cada vez muchos más pobres. Hay que cambiar la política. Los presupuestos son un instrumento de política económica para reactivar la economía y para redistribuir la riqueza, para producir bienes y servicios básicos para la ciudadanía, sean sanitarios, educativos o sociales. Para eso están las leyes de presupuesto, para captar los recursos de todos, especialmente de los que más tienen, para que pague todo el mundo. Si eso no lo consiguen las leyes de presupuesto no contribuyen al objeto que les es natural, y es intervenir en la economía para promover el crecimiento, para distribuir la riqueza, para hacer justicia social. Y esta ley es más de lo mismo. Esto no va a mejorar el empleo, esta ley no va a mejorar la justicia social, esta ley no va a distribuir la riqueza, esta ley no va a modificar el terrible estado de cosas que vive nuestra gente y nuestra tierra. El 135, la ley de estabilidad, el retraso en la financiación autonómica, el maltrato de los presupuestos del Estado, todo eso es verdad y nosotros lo hemos denunciado siempre, no cuando conviene, siempre. Pero hay un margen, pequeño si ustedes quieren, pero hay un margen. Y tener capacidad de autogobierno significa aprovechar tus potencialidades y tus oportunidades. Y aquí las cosas no se han hecho, desde nuestro punto de vista, de manera debida, diligente, pensando en la mayoría, buscando el crecimiento y el empleo, buscando la redistribución de la riqueza. No se han hecho así. Y por eso tenemos el presupuesto que tenemos. Miren, hemos repasado los presupuestos de todas las comunidades autónomas españolas. ¿Sabe quién es la única que retrocede en su presupuesto? Esta. Hay otra que pierde el 0,3. El 0,3, que es Castilla y León. El resto suben. Desde Baleares a Andalucía, desde Asturias a Aragón, desde Extremadura a Madrid, todas. ¿Y saben por qué? Porque ustedes han hecho un presupuesto no para la gente, han hecho un presupuesto para Montoro, para hacer mérito, para ver quién está más a la derecha en esto de la política presupuestaria. Yo les voy a decir una cosa con cariño. Este presupuesto lo podía apoyar el Partido Popular sin ningún problema. Solo hay una condición que se tiene que dar, que estén sentados en este lado. Porque su naturaleza, su lógica, su ADN es que le viene como el anillo al dedo al Partido Popular. El único problema es que el Partido Popular está en esta banda, pero podía estar en esta. Donde veo más descolocado yo a los socialistas, al menos por la historia y por la tradición, no. Este es un presupuesto como los demás, que no va a contribuir a modificar las cosas, que es más de lo mismo. Y nosotros somos conscientes de las limitaciones, pero tenemos una cierta capacidad fiscal, más que otros. Y aquí la política fiscal del Gobierno ha sido errática. Les voy a contar algunos, porque no tengo tiempo de citarlos todos, ¿no? Nosotros dijimos en el primer presupuesto de la legislatura que había que tocar el IRPF en los tramos de 60, 90, 90 en adelante. Y nos dijeron que, bueno, que no fuéramos demagogos, que no fuéramos irresponsables, que eso no podía ser, que eso era poco dinero. Ustedes 3 años después lo hacen para tratar de enmascarar una bajada en los tramos bajos para quedar bien con Montoro. Nosotros dijimos que había que subir el IGI. Y ustedes dijeron que va, eso deprime la demanda, y si deprime la demanda, más desempleo, y vinieron 6 meses después y lo subieron más de lo que lo habíamos propuesto, pero no como habíamos dicho nosotros. Dijimos que subiéramos el IGI a los tramos altos,
a los incrementados, el del 9,5 y el 11,5. Dice que es poco, pero bueno, pero es simbólico. Sin embargo, subieron del 2 al 3 el reducido. Pero ustedes vinieron aquí también en un momento determinado porque debieron tener alguna discusión, dicen los impuestos medioambientales. Europa habla de los impuestos medioambientales, pues impuestos medioambientales. Y colocan dos impuestos medioambientales a las grandes superficies y a las instalaciones de transporte de energía, telecomunicaciones, que por cierto se han desvanecido en el tiempo. Y colocan un impuesto sobre los envases que se desvanece en el tiempo. Una política reflexiva, trabajada, poco discutida, poco contrastada. Y cuando hemos hecho propuestas alternativas en relación al impuesto de patrimonio, hay comunidades de España que el impuesto de patrimonio lo han subido para dedicar las perras a la sanidad. No, por encima de 700.000 euros de patrimonio, que yo creo que aquí pocos tengan un patrimonio superior a esa cantidad. Hay posibilidades de que el impuesto de transmisiones se equipare a la media de la mayoría de las comunidades, que por cierto este sí tiene una capacidad recaudatoria potente, después del IGIC y de los combustibles, este. Y nosotros les hemos hecho una oferta, la tasa turística. Pero vamos a ver, en un momento como el que estamos, donde las inversiones caen un 17% y hemos perdido 406 millones en lo que va de legislatura, el 45% de las inversiones. Desde que inició la crisis hemos perdido el 67% de las inversiones. La sanidad ha perdido casi 400 millones desde que empezó la crisis. La educación más de 250. Los servicios sociales más de 50 millones, que son muchos porque el peso relativo de los servicios sociales es el que es. En un contexto de este tipo hay que buscar dinero desde debajo de las piedras y sobre todo hay que buscarlo donde está. Y resulta que en esta tierra nuestra hay un sector que va muy bien, como va bien en toda España. Algunos apuntan el tanto, va bien en toda España. El turismo en España va bien, primero porque es razonablemente competitivo, porque nuestros clientes potenciales no les va tan mal, británicos, alemanes y nórdicos, y porque nuestros competidores están en una posición comprometida. Y va bien en toda España. Y aquí también. Oiga, pues hemos dicho, reflexionen, lideren, analicen y pongamos una tasa turística a la que le podemos sacar 90, 100 millones para dedicarlo a inversión. Y esto sí que son empleos directos y reactivación de la economía. Leyendo los informes de SEOPAN sobre el impacto de la construcción en el empleo, sostienen que en construcción puede estar entre 40 y 50 empleos por millón de euros. Puede haber 3, 4, 5.000 empleos solo en esto y además para un tema absolutamente estratégico, porque sepan ustedes que las inversiones en infraestructuras turísticas también caen, en este caso un 34%. Dedicamos solo poquito dinero a las inversiones en la parte pública de ciudades turísticas y cae un 34%. Y hacemos una propuesta de este tipo durante los 2 últimos años y ni caso, como si ustedes tuvieran aquí el acierto absoluto cuando estamos viendo el presupuesto que están haciendo. En definitiva, política fiscal errática, política fiscal conservadora y para rematarla ni siquiera son capaces de utilizar el 100% de la capacidad de gasto que la autorización del déficit le otorga a esta comunidad. Y siendo más papistas que el Papa, no es que cumplan, es que les sobra déficit. 240 millones y a ver qué pasa este año. Les sobra déficit. Una comunidad que tiene 80.000 personas en lista de espera, que tiene a la gente empobrecida que no tiene para comer. Una comunidad que no puede rematar un hospital como el de Fuerteventura después de una década. Una comunidad que no puede poner 5 millones más en la carretera de la aldea para romper esta dinámica. Claro que puede haber más recursos, pero ustedes no han hecho ese esfuerzo. Ustedes no han hecho ese esfuerzo porque en el fondo creen que es bueno el ajuste, porque ustedes creen que es bueno no endeudarse. Hay que endeudarse para resolver los problemas de la mayoría social, para hacer carreteras, para hacer hospitales, para garantizar los servicios básicos, como ha hecho todo el mundo. Y todos esos que se han endeudado más que nosotros, este año, 103 peor. Y no es verdad que este sea un presupuesto social. Este presupuesto es el menos social de los presupuestos que andan por ahí. Es que no se puede comparar. Dice, no, el 71% de nuestro gasto es social. Claro, y en Andalucía, y en Galicia, y en Murcia. No, en estos sitios más. Entre otras cuestiones porque su estructura competencial es distinta. Es comparar cosas no homogéneas. Es una simpleza esa comparación. Es una simpleza. Y luego hay asuntos como el siguiente. Les pongo el ejemplo de la sanidad. Aumenta 27 millones. Pero deja 80 millones de deuda en las oficinas de farmacia en mes de octubre y noviembre. 80, porque no llegaron. No fueron capaces, porque el crédito no daba,
pagar el mes de octubre y el mes de noviembre, de forma que arrastraremos 80 millones mínimo de deuda oficina farmacia mes de octubre y noviembre. El presupuesto del próximo año aumenta a 11 millones. Si el gasto se mantiene al mismo nivel, tiene 70 millones por debajo del gasto real del próximo año. Hay 150 millones, 80 de deuda y 70 de infrapresupuestación solo en la farmacia. Eso significa que el lastre del presupuesto de sanidad es de 150 millones solo en las oficinas de farmacia. Y esto es así. En educación aumenta 200.000 euros. Y como aumenta el PIB, el peso relativo de la inversión en educación cae, que por cierto era uno de los grandes objetivos de la ley de educación que aquí aprobamos, ir en un proceso de convergencia hasta el 5% del PIB. Si tú no aumentas nada y aumenta el PIB, es evidente que tú pierdes peso, elemental, matemáticas. Y los servicios sociales ni les cuento. En toda la legislatura hemos aumentado 8 millones de 264 a 272. En el acumulado de los 5 años de este Gobierno hay 8 millones más, el 3% acumulado, teniendo la crisis más severa, más relevante, más determinante de esta comunidad. Y además gestionado pésimamente, porque ya no solamente hay pocas perras para los servicios sociales, teniendo los problemas más gordos en esta materia canaria, sino que ha sido gestionado de forma nefasta. Lo de la PSI, bueno, es que no encuentras a nadie que no critique la gestión de la PSI. Es que no encuentras, pero ni de los partidos que apoyan al Gobierno, sean alcaldes, concejales o diputados, nadie que no critique la gestión de la PSI o la gestión de la dependencia. Ha sido un desastre, de manera que no presuman de servicios públicos, porque no podemos presumir. La sanidad es la segunda peor valorada por los ciudadanos de todas las comunidades autónomas. Este presupuesto no nos va a servir, este presupuesto no nos va a ayudar, este presupuesto es más de lo mismo y ustedes tienen la responsabilidad de reconducirlo. Yo no tengo ya esperanzas a estas alturas de la legislatura que aquí se vayan a poner las pilas para cambiar las cosas, porque este presupuesto, insisto, consagra el desempleo. Decir que el año que viene va a ser un buen año económico y reconocer que vamos a tener el 32% de desempleo, es que no se puede hacer, hombre, no se puede hacer. Nosotros no podemos presumir de economía ni de crecimiento y de bienestar. Tenemos que ponernos a trabajar para mejorar la economía, el crecimiento y el bienestar, pero luego presumir no y que vayamos a crecer el 2%. Yo lo que les digo es, nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad, como hemos hecho en todas las leyes económicas que ustedes, por las mismas razones, porque ustedes mantienen la misma lógica. Hagan un esfuerzo para captar más recursos, porque lo que no se puede, los mismos que hacen este presupuesto, luego reclamar hospitales para el norte, para el sur, para Fuerteventura, la carretera de la aldea. Cuando nosotros decimos eso, decimos qué es lo que hay que hacer. Porque hay otros que no, hay otros que dicen que hay que gastar más, pero oiga, ¿los cuartos dónde salen? Si no vienen de Madrid, pues tendrán que venir de aquí. Y nosotros hemos hecho, entre otras, una propuesta, entre otras, porque hemos hecho propuestas en ese sentido desde el principio de la legislatura, la tasa turística, y ni la han considerado, ni la han valorado, y estamos en un sector que está creciendo en número de visitantes por encima de 2 dígitos y en facturación también. Y miren este dato de Impactur, que tiene prestigio. 42.000 en medio del sistema turoncanario, teniendo más oferta, teóricamente más calidad, con un nivel de ocupación altísimo. Hay 42.000 trabajadores menos que hace 7 años. Y a ese sector que va bien, que además no lo pagarían las empresas locales, lo pagarían los visitantes, no le podemos poner una tasa turística que la tiene pues la mitad de Italia, Francia, Alemania, países del Caribe, la tiene Turquía, la ha puesto Marruecos, la va a poner Lisboa dentro de un mes. Y eso aquí no se habla, porque no se puede tocar. Pero es que no hay impuesto que no sea discutido y debatido, e incluso impuesto que no tenga oposición. Les recuerdo el impuesto de combustible, hace ya 20 años, que fue un acierto. Bueno,
Los que tenemos cierta edad recordamos el lío que se armó, porque era tocar el acervo fiscal histórico. Pues gracias a aquella decisión valiente que algunos apoyamos en las circunstancias que estábamos entonces, representa 248 millones de ingresos que van a cosas positivas, a cosas buenas, a la inversión, al gasto social, a las empresas públicas que prestan servicios públicos. Nosotros no somos de los que decimos una cosa y la contraria. Estamos de acuerdo en el gasto público, estamos de acuerdo en el gasto social, estamos de acuerdo en la inversión. Sí, señor diputado. Tiene usted 2 minutos para concluir, por favor. En definitiva, se acaba la legislatura, se acaba el tiempo de ustedes, se acaba el tiempo de todos los aquí presentes. También pasa esto a nivel de la política española y yo estoy convencido, estoy seguro, desde luego estoy deseoso y esperanzado que ese tiempo político que ha inspirado las políticas económicas y presupuestarias como esta se acabe. Y que acabe la ciudadanía democráticamente, como quiera, pero democráticamente. No es tolerable la política que aquí se ha impuesto de beneficiar a las minorías y de perjudicar a la mayoría. Y aquí, desgraciadamente, los resultados son malos. Malos en este presupuesto, en casi todas las áreas. Les voy a poner algunos datos. Tema energético. No han instalado ustedes un solo megavatio de energía renovable en esta legislatura ni en la anterior. El comercio, el consumo interno va a ser muy difícil de reactivar cuando tenemos 32% de paro, cuando los trabajadores públicos se han empobrecido, cuando los trabajadores privados han perdido salarios de no se sabe qué cantidad, cuando el crédito sigue sin fluir, cuando no hay inversión pública. ¿Cómo se va? Con los 30 euros del IRPF van ustedes a reactivar la demanda interna de los que aquí vivimos. Estamos tirando de la demanda externa que produce el sector turístico, que tiene el peso y el impacto y la redistribución que tiene. En definitiva, nuestra propuesta es que consideren ustedes esta posibilidad de hacer un presupuesto distinto, de cambiar esta política antes que la gente les cambie a ustedes, de colocar la política presupuestaria y fiscal como un verdadero instrumento para reequilibrar la justicia social, para ayudar al crecimiento y de verdad apostar por el empleo. Si no fuera así, en fin, ya hemos sufrido 4 años, nos quedan 6 meses y ya dirán los ciudadanos lo que crean mejor para el próximo futuro, que sea cambio.